Hola, ¿qué tal, maestras y maestros? En esta ocasión vamos a explicar cómo se aplicará el instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes, así como el instrumento de valoración de recursos personales y prácticas educativas para la próxima promoción horizontal por niveles con incentivos 2021 para docentes. Te invito a observar el video completo para que te des cuenta cómo será la aplicación de estos instrumentos. ¿Qué nos van a evaluar? En el pasado proceso de registro se tomaron en cuenta algunos elementos multifactoriales. El grado académico de cada docente, en donde subimos un documento con un valor de 20 puntos de acuerdo al grado máximo de estudios con el que contamos, ya sea licenciatura, maestría o doctorado. Asimismo, el grado de antigüedad tiene un valor de 40 puntos. Tuvimos un documento llamado constancia de servicio, en el que da cuenta de la antigüedad con que contamos. Y tomamos en cuenta 25 años de servicio, posiblemente obtengamos los 40 puntos. Un docente con 10 años de servicio probablemente tenga un poco más de 10 puntos. Podemos obtener la cuenta haciendo una regla de 3. El otro aspecto a tomar en cuenta es el sistema de apreciación. En este caso se nos aplicará en línea un instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes con un valor de 120 puntos. Asimismo, se nos aplicará un instrumento de valoración de recursos personales de la práctica educativa con un valor total de 80 puntos. Al sumar todos estos elementos, el puntaje máximo será de 260 puntos. En el caso de los elementos multifactoriales, al entregar la documentación para el registro, acreditamos el grado máximo de estudios como antigüedad. ¿Cuáles son los recursos que tomaremos en cuenta para esta valoración docente? La UCICAN a nivel nacional ha puesto a disposición la guía de estudio de docente de primaria acerca del instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes, así como la guía de estudio docente y técnico docente sobre el instrumento de valoración de recursos personales y prácticas educativas. A continuación, vamos a explicar en qué consiste cada etapa. Iniciamos con la etapa 1, que es la guía de estudio de docente de primaria. En este caso consiste el instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes. Este instrumento tendrá un valor total de 120 puntos. Constará de 100 reactivos de opción múltiple, en las cuales cada reactivo contará con 4 opciones de respuesta para seleccionar una sola respuesta correcta. La fecha de aplicación será entre el 3 y 4 de julio del 2021, de 9 de la mañana a 12 del día. Debemos estar pendientes de nuestros correos electrónicos o la página de UCICAN Nacional con nuestro usuario y contraseña para verificar los elementos que necesitamos para ingresar. La duración máxima de la aplicación de este instrumento será de 3 horas. Y la modalidad en nuestro estado de Guerrero probablemente sea en línea. ¿Qué debemos estudiar y tomar en cuenta para la aplicación de este instrumento? Nuestro documento base es el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica. En él podemos encontrar los perfiles profesionales de cada figura docente, así como los criterios e indicadores que se nos van a evaluar. Iniciando por el dominio 1, una maestra o un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. De acuerdo a la guía de estudio se tomarán en cuenta
el siguiente criterio 1.1, que consiste en un docente que asume su quehacer docente, el valor de la educación como un derecho de las niñas, niños y adolescentes para su desarrollo integral y bienestar, a la vez que es un medio para la transformación y el mejoramiento social del país. Como podemos darnos cuenta, se tomarán en cuenta esos indicadores del criterio 1.1. El siguiente criterio que se tomará en cuenta es el 1.2, que consiste en el quehacer docente tomando en cuenta la interculturalidad y la convivencia armónica. Allí podemos notar que se encuentran los siguientes indicadores. El otro criterio a tomar en cuenta en este dominio es sobre la responsabilidad para participar en los procesos de formación continua y la superación profesional docente. Allí tenemos los indicadores que se tomarán en cuenta para el instrumento de valoración de conocimientos. En el caso del dominio 2, una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia, se tomará en cuenta el criterio 2.1 para determinar qué tanto conocemos a nuestros alumnos y cuál es nuestra intervención en este caso. Allí podemos notar que esos son los indicadores que se tomarán en cuenta en este criterio referente al dominio 2. Otro criterio a tomar en cuenta va a ser el 2.2 sobre las estrategias para conocer a nuestros alumnos y brindarles una atención educativa con equidad e inclusión. Allí tenemos los indicadores que se van a tomar en cuenta para este criterio. Por último, se tomará en cuenta el criterio 2.3 sobre la participación de los alumnos y su aprendizaje en el aula. Igualmente tenemos los indicadores que se tomarán en cuenta para este criterio. En el caso del dominio 3, una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, niños y adolescentes, se tomará en cuenta también el criterio 3.1 acerca de la preparación del trabajo pedagógico para lograr que los alumnos aprendan. Allí tenemos los indicadores que se tomarán en cuenta para este criterio del dominio 3. De igual manera, el criterio 3.2 hace referencia a utilizar un repertorio amplio y de diversas estrategias y actividades didácticas. Esos son los indicadores que se tomarán en cuenta en este criterio. De igual manera, el criterio 3.3 desarrolla el trabajo pedagógico con el grupo escolar de modo que favorece el aprendizaje, la participación y el bienestar de todos los alumnos. Esos son los criterios que se tomarán en cuenta y los indicadores respectivos. El 3.4 acerca de la evaluación con sus respectivos indicadores. Y finalmente en el dominio 4, una maestra, un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y comunidad. Se tomará en cuenta el criterio 4.1 acerca del trabajo en la escuela para lograr los propósitos educativos. Podemos observar en pantalla los indicadores a tomar en cuenta en este criterio. De igual manera, el 4.2 sobre la construcción de una escuela que tiene una cultura de colaboración orientada al aprendizaje entre pares y la mejora de la práctica docente. Se tomarán en cuenta los indicadores que ahí observamos. El 4.3 sobre el involucramiento de las familias, de los alumnos y de la comunidad en la tarea educativa escolar, y allí podemos observar los indicadores que se tomarán en cuenta. ¿Qué debemos hacer, maestros, nosotros? Analizar la bibliografía y considerar cuáles son los documentos y materiales que se relacionan con esos dominios, criterios e indicadores para hacer un resumen de análisis y tomar en cuenta algunos simuladores que ya se han compartido para estas cuestiones. ¿Cómo podemos ingresar a la plataforma del instrumento de valoración? En
nuestro navegador vamos a anotar la dirección que allí aparece en pantalla en letras azules. Una vez que ingresamos, encontraremos este mensaje. Vamos a presionar en el botón Continuar para ver la aplicación de este simulador de la UCI Camp. Se nos pedirá aceptar los permisos de la cámara y el audio para tomar la fotografía correspondiente de nuestro rostro. Enseguida a nuestro correo electrónico se nos hará llegar el folio y la contraseña para ingresar a este instrumento. Asimismo debemos anotar la CURP y posteriormente presionar el botón Ingresar. Debemos permitir el tiempo que ahí nos aparece en pantalla para poder ingresar a la plataforma. Al estar dentro podemos encontrar este tipo de preguntas. Vamos a encontrar la pregunta del lado izquierdo y del lado derecho las opciones para responder de manera adecuada. En la parte superior tenemos una letra A con el signo menos y una letra A con el signo más. En caso de que no observemos bien las letras de nuestra pantalla, ahí podemos aumentar. Por ningún motivo debemos presionar terminar instrumento, ya que nuestra pantalla se saldrá y aparecerá un error. Una vez que ya tenemos seleccionada la respuesta, debemos confirmarla y avanzar a la siguiente. En caso de que no estemos conformes, le damos a cambiar respuesta y cambiamos el inciso que nosotros consideremos correcto. Es necesario que vayamos contestando pregunta por pregunta, ya que no podemos dejar ninguna pregunta vacía, pues la plataforma no permite regresar a una pregunta anterior. Por ningún motivo debemos de salirnos de la pantalla de aplicación del instrumento de valoración, ya que está prohibido y nos aparecerá este mensaje en caso de hacer algo indebido. Asimismo, el fondo de nuestra pantalla deberá permanecer limpio, sin algún objeto o alguna persona que obstruya la visibilidad de la cámara de la plataforma. Veamos ahora algunos ejemplos de reactivos que podremos encontrar en nuestro instrumento de aplicación. Tenemos ahí un ejemplo de un reactivo. En una reunión del Consejo Técnico Escolar al inicio del ciclo escolar, los docentes y el director definen la ruta de mejora escolar y la estrategia global de mejora, y comentan que las acciones deben estar encaminadas a promover el trabajo colaborativo, a la gestión educativa, a la asesoría y orientación y a la innovación en la práctica. Identifique el principio pedagógico al que corresponden las decisiones planteadas. Tenemos que seleccionar ahí alguna de las 4 respuestas, la que consideremos correcta de acuerdo al análisis de la bibliografía. En este caso, la respuesta correcta es la opción A, que consiste en el principio pedagógico acerca de reorientar el liderazgo. Por allí tenemos la argumentación de la respuesta de acuerdo al Plan de Estudios 2011 que hemos analizado previamente. Recordemos que en este caso se tomará en mayor consideración el Plan de Estudios 2017 acerca de los aprendizajes claves. Este es otro ejemplo de un reactivo en el que hay que relacionar las respuestas de acuerdo a los conceptos que allí aparecen. En este caso, la respuesta correcta es la opción B, que consiste en orientar a la mejora permanente de los procesos formativos, y la 2, fortalecer los lazos entre la escuela y la comunidad. La argumentación de la respuesta correcta es el análisis del artículo La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Por allí tenemos un ejemplo de otro reactivo en el que tenemos que identificar qué aspectos del siguiente listado se deben considerar como docentes para realizar el trabajo en el aula, considerando los principios del modelo educativo y del plan y programas de estudio para la educación básica.
este caso la respuesta correcta es la opción D, que consiste en tomar en cuenta el elemento 1, 2 y 5. Ahora vamos a analizar el siguiente instrumento de valoración de recursos personales y prácticas educativas, que es la otra guía que nos ha proporcionado la UCICAM para estudio y que será el siguiente instrumento que se nos aplicará de las 2 a las 5 de la tarde en ese mismo día, con una duración máxima de 3 horas. De acuerdo a la convocatoria, esta etapa 2, que es de autoevaluación y exposición de la práctica educativa, consta de 2 componentes. El componente A, que es el instrumento de valoración de recursos personales y prácticas educativas. Este consiste en una autoevaluación crítica y reflexiva de la práctica educativa del participante y de sus propuestas de mejora para promover el máximo logro de aprendizajes de los alumnos. En el caso del componente B es la entrevista por el colectivo docente. En nuestro estado recordemos que este componente B relacionado con la entrevista fue cancelado para nuestra promoción horizontal. Sin embargo, el componente A queda vigente y, como ya se mencionó, será el segundo instrumento que se aplicará. Es una valoración con reactivos que presentan tareas evaluativas, en los cuales se solicitan respuestas construidas a través de preguntas abiertas, a partir de las cuales se espera que el participante elabore textos breves. La aplicación de este instrumento se realizará, como ya se mencionó, en la modalidad a distancia y en línea en la fecha del 3 y 4 de julio de 2021, de acuerdo al correo que se nos haya enviado. Será de 14 a 17 horas, de acuerdo al horario del centro del país. Este instrumento constará de un total de 80 puntos. Serán 15 preguntas abiertas con narrativa libre y referente a la práctica educativa, considerando los conceptos fundamentales que caracterizan a la nueva escuela mexicana. Todos los reactivos que conforman esta prueba se componen de un mínimo de 720 caracteres y una extensión máxima de 2000 caracteres. En caso de que nuestra respuesta argumentada no cuente con los 720 caracteres, nos saldrá un mensaje que no nos permitirá continuar con la siguiente pregunta o reactivo. Es importante que tomemos en cuenta este elemento. Los temas a considerar por cada dominio de acuerdo a nuestra figura docente están ahí en pantalla. En el caso de docentes, los derechos de los niñas, niños y adolescentes y otros 3 temas más. Por ahí tenemos también los del dominio 1 para directores y supervisores y de igual manera los temas del dominio 2 para docentes, técnicos docentes, directores y supervisores. A partir de estos temas es que se realizarán las 15 preguntas que debemos argumentar. A continuación tenemos los temas de los dominios 3 y 4 para cada figura docente. ¿Cómo podemos ingresar al simulador de este instrumento de valoración? Por allí tenemos en pantalla en letras azules la página que debemos ingresar en nuestro navegador para entrar directamente a este simulador de respuestas argumentadas. Al ingresar, igual que el instrumento anterior con nuestro CURP, folio, contraseña, tendremos esta pantalla. Del lado izquierdo contamos con la pregunta y del lado derecho debemos argumentar nuestra respuesta. Tenemos por ahí con letras grises que la respuesta válida estará entre 720 y 2000 caracteres, para que tomemos en consideración esto como ya habíamos mencionado. Al terminar de argumentar nuestro reactivo vamos a confirmar la respuesta y continuar. Recordemos que la cámara se activará.
Sugerencias para redactar cada uno de estos reactivos. Tomemos en cuenta el nivel narrativo descriptivo, donde vamos a plasmar lo que sucede de manera anecdótica y con detalle en nuestra aula educativa. Posteriormente vamos a argumentar esa respuesta fundamentándonos en lo que hacemos de acuerdo a las teorías y referentes válidos y actuales. Para ello es importante que analicemos la misma bibliografía que nos aparece en el documento proporcionado por la UCICAM. 3. Argumentar un nivel reflexivo. Esto consiste en contrastar la práctica con el deber ser, la práctica de nuestro salón de clases con lo que debe ser de acuerdo a los principios de los documentos analizados en la bibliografía. Y por último, hacer un nivel de propuesta. En esta ocasión tenemos que hacer un balance de lo que se hace bien y de los aspectos de mejora de nuestro salón de clases, de nuestro grupo en particular. A continuación tenemos algunos ejemplos de reactivos para tomar en cuenta. Considera que los proyectos interdisciplinarios promueven la creatividad y perseverancia. ¿Por qué? Este puede ser un ejemplo de los reactivos que debemos de argumentar en las 15 preguntas que se van a llevar a cabo en este instrumento de valoración. Por ahí en el primer párrafo estamos tomando en cuenta el primer punto y en el segundo párrafo los puntos 2 y 3 y finalmente hacemos un balance, como ya se mencionaba, entre la práctica y el deber ser. Este es otro ejemplo de reactivos a tomar en cuenta y de igual manera se están argumentando los 4 puntos anteriores que ya mencionamos. Por aquí tenemos también algunos reactivos a tomar en cuenta sobre cada dominio. En el dominio 1, sobre los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana, allí tenemos unas presuntas preguntas o reactivos a tomar en cuenta que podemos utilizar a manera de práctica para argumentarlas en nuestros hogares. Eso es con respecto al dominio 2, dominio 3 y dominio 4. Recuerden, mis estimadas maestras y maestros, que este material se los voy a compartir en la descripción del video. No olviden darle me gusta y compartir el video con sus compañeros y compañeras docentes. Finalmente, recordemos que el componente B sobre la entrevista estructurada por el momento está cancelado. Maestros, no olviden suscribirse y darle like a este video y compartirlo con los compañeros maestros. Finalmente, de manera chusca, recuerden, el examen estará fácil, compañeros maestros. Tan fácil como la siguiente pregunta. ¿Cuál de los dos es un toro mecánico? ¿Naranja es un color o una fruta? Gracias por su atención prestada, maestros. Nos vemos en el próximo video. Suerte y éxito en la aplicación de sus instrumentos de valoración para la promoción horizontal.